última noticia, declaraciones sobre un tema que está en el centro de la escena, lo dijimos recién, va a ser a partir de febrero, sin ninguna lugar a dudas, lo principal, que es la reforma laboral o modernización laboral, como lo llama el gobierno. Sí, lo decíamos al comienzo del noticiero, los gremios están presionando para conseguir, digamos, que los gobernadores den instrucciones a sus legisladores que no voten la reforma laboral, o al menos los gobernadores peronistas. Así, hoy lo dijo Sergio Palazzo, que es el líder de la bancaria, englobado en el kirchnerismo, que lo decía de esta manera, mira. Ahora, entonces... Dice que ahí el gobierno no está juntando los votos suficientes hoy y espero que no los junte, espero que los gobernadores no sean el soporte de la quita de derechos a los trabajadores prestándole los votos al presidente de la Nación. En definitiva, el presidente de la Nación solo tiene 20 senadores y nosotros 28. El resto es los gobernadores o espacios provinciales que estimo no van a ser los verdugos de los trabajadores prestándole los votos al presidente para que quite derechos. Bueno, el Palazzo se engloba dentro de los duros. Sí. Hoy hubo una nueva reunión en la sede de la UOM, del sector también de los más críticos, de los más duros respecto a la reforma, para ver si evalúan si van a un paro o no van a un paro. En el gobierno... Sobre todo el hecho, están debatiendo sobre el hecho de adelantar el paro, ¿no, Mariel? Antes del tratamiento en el Senado. En el Senado. En el gobierno, cada vez que hablan de un paro, les parece que los ayuda a, digamos, que fortalece la posición de rechazo al sindicalismo. Sin duda, porque además, sobre todo, la forma en la que van avanzando en el pedido del paro está denotando que estás en medio de una negociación en la que no tienen la fuerza para terminar de definirlo, o más adelante o después. Digo, uno en la historia sabe que cuando la CGT quiere tomar una medida de fuerza, tiene consenso, tiene la fuerza para salir a la calle, no tiene miedo de hacer un papelón, si la medida de fuerza no es seguida por una mayoría, lo saca y lo saca de una mañana, de una semana para la otra. Esto viene con una demora sospechosa. Y también pensando en lo que fueron los últimos paros, que no tuvieron quizás el impacto que buscaba el sector gremial que tuvieran en la calle, y eso también te complica, porque si vas con otro paro que no tiene un impacto como con los que vienen pasando en los meses del 2025 y el 2024, bueno, pero además no fíjate que, como decía Mariel, por ahí Palacio eras, ¿no? Sí. Palacio, sí. Palazzo. Lo que no está chequeando por ahí Palacio es qué es lo que están haciendo algunos otros integrantes de la CGT, ¿no? Bueno, cuestionan a la conducción actual de la CGT diciendo que es moderada, ¿no? De hecho, hoy en este encuentro de la UOM creo que tenés más información vos, pero solo un dato, había como el sector, como por ejemplo ATE, la UOM, aceiteros, aeronáuticos, que están dentro de los duros, que conformaron como un nuevo frente de sindicatos unidos que quieren presionar más fuerte a los gobernadores, para esto que decía, para que no den los votos, para que den instrucciones a sus legisladores, para que no acompañen el proyecto del gobierno y no adopten una postura moderada más negociadora. Hay una cuestión que en la Casa Rosada tienen en claro y me parece que los gobernadores, sobre todo los dialoguistas y te suma a los peronistas, empezaron a entender, es que el gobierno entró en una situación donde necesita que salga sí o sí la reforma laboral en el Senado, que se apruebe a más tardar el 12 de febrero, y en esa lógica están dispuestos a negociar incluso cosas que hace un mes decían no se tocan. Eso fue un mandato clarísimo que dio Karina Milei incluso la semana pasada, esta semana digo, y por lo que me cuentan hay algunos gobernadores que dicen sí, todo perfecto, pero más cerca de la sesión van a empezar a reclamar cosas, buscando porque cambios. Están hablando de plata. Claro, y además, insisto con esto, el gobierno apostó mucho en este proyecto, centró toda su atención, puso toda su energía y no tiene los votos todavía en particular para aprobarlo. Se le puede caer. Entonces, lo que están viendo los gobernadores, incluso los aliados, es hoy por hoy me conviene decir sí, perfecto, está todo bien, yo te apoyo, pero más cerca del 11 o el mismo 11, el día de la sesión, decir, sabés que si querés mis votos, hay algunas cosas que tenemos que sentarnos a negociar y resolverlas rápido porque se te cae la sesión. Y el otro gran tema que está dando vuelta, obviamente es el inicio del Congreso, pero el otro gran tema que está dando vuelta esta semana es lo que ya se conoce, Mariel, como la polémica de los tubos. Sí,
porque, bueno, ayer lo contamos, esta licitación en la cual Techin, que es el gran holding, fabricante líder de fabricante de tubos sin costura y Caños con sin costura, costura, exacto. claro, para la industria petrolera y del gas, quedó afuera una licitación que ganó una empresa india. El gobierno defiende el proceso de esa licitación porque dice que la oferta de la empresa india era un 40% más barato. Ahí Techin dice que en realidad no contempló todos los gastos y que no sería tan así, que no es competencia leal. Incluso comentamos... No fue uno contra uno, fueron 10. Fueron, exacto. Hubo 15 ofertas. 10 finales, 10 finales. 6 en el análisis definitivo. Techin cambió 3 veces al menos la propia y una cuestión más, que es lo que también está viendo tanto la empresa como el gobierno. Bueno, Milei habló... Lo que hay más adelante. Milei habló sobre este tema, también fue el tema anoche, escuchémoslo. Quieren hacerlo por la fuerza, haciendo negocios. Naturalmente, si el capitalista, el exitoso, es un benefactor social por servir al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, aquellos que tienen productos más caros y de peor calidad no son dignos del favor del mercado. Y si quieren hacerlo por la fuerza, haciendo negocios turbios con el Estado, esos deben desaparecer y a ir a la quiebra. Porque en ese caso no son creadores de bienestar, son destructores de bienestar, son destructores de la sociedad, perjudican a millones para llevarse sus coimas junto a los políticos. A ver, calificaciones de estas, con esta dureza, nunca se habían escuchado. No, incluso habló de ir a la quiebra. De ir a la quiebra. De ir a la quiebra, perdón, y de coimas. Sí, de coimas y negocios turbios con el Estado. Exacto. Y esto es un poco la bandera que está ahora blandiendo el gobierno de que acá hay competencia y que si una oferta es más favorable, bueno, no importa que Techin sea la empresa líder en la fabricación de estos tubos a nivel mundial también y que haya, digamos, sea la proveedora que se adquiere lógica acá porque tiene también una cadena de valor de empleo local, ¿no? A mí lo que me dicen es que hubo una ronda, como sucede en muchas de estas licitaciones, hubo una ronda, Mariel, para el mejoramiento de ofertas y que en esa ronda para el mejoramiento de ofertas hubo una actitud, y de ahí es donde el gobierno quedó muy enojado, una actitud reticente a ver lo que estaba sucediendo con el panorama completo de la licitación. Lo estoy tratando de decir de la manera más elegante posible. Milei no estaba enterado de la situación de Techin hasta el tuit de Sturzenegger, digamos, de los números finos. Sí sabía que había mucha preocupación por lo que se estaba dando, sobre todo teniendo en cuenta que falta una más grande. Esta fue por 200 millones de dólares, hay otra que está en curso que son por 600, que me parece que es donde se va a dar la principal polémica. Cuando se enteró de la situación salió con los tapones de punta, vieron la serie de tweets, obviamente al menos 5 menciones en el discurso. Cuando le comentaron al presidente que la empresa evaluaba presentar una denuncia por dumping, que es básicamente competencia desleal, que es yo te vendo, corregí vos, Lucre, conocés más que yo los temas económicos, pero es justamente entrar un producto a un valor mucho menor del precio de mercado para que los competidores locales se vean obligados a cerrar. Sí. El tema es, creo que hay que encuadrar la pelea que está teniendo hoy el gobierno con Roca, con Techin, en lo que viene pasando en la industria nacional. Roca fue muy duro con el gobierno durante la conferencia industrial, pidió una política importadora, que el gobierno empieza a discutir qué sectores de la industria tenemos que abrir las importaciones o no. Bueno, en parte se encuadra en eso, en los duros mensajes que Roca ya envió para el gobierno, y hay que recordarlos ahora. Déjame agregarte algo más. La frase que hoy daban en Casa Rosada era que vaya a la justicia Techin y queremos ver cómo hace para defender una oferta 40% superior a la que terminó ganando. Y además, que esto ya pensando a futuro, es algo que al gobierno, insisto, no lo buscó, le salió de chapa, pero que también le sirve es, uno, mostrar a Milei que uno diría es un presidente pro-empresario, lejos del círculo rojo, enfrentado fuertemente, pensá que ya tiene la pelea con Clarín, la pelea con el Diario de la Nación, la pelea ahora con Techin. Y además, que me parece que es lo más interesante, es esto de
que lo vas a empezar a ver en el discurso oficial a partir de los próximos días, del presidente diciendo yo cuido el peso hasta del contribuyente, ¿no? Esta lógica de querían cobrarle más al Estado, nosotros no lo permitimos y salimos a defender esta decisión. Creo que hay dos elementos que no se pueden, que son formales, pero que no se pueden dejar de lado aquí. Y me parece que esto hay que mirarlo desde ese punto de vista. En primer lugar, nunca ningún gobierno entró en una polémica de esta dimensión con esa corporación. No, jamás, es verdad. Y el segundo punto, nunca la cabeza histórica de esa corporación se involucró personalmente, que es algo que la propia empresa lo está mirando, según me cuentan a mí, con mucha atención y mucho cuidado, se involucró en una polémica de esta naturaleza. Desde las opiniones que explicaba Lucrecia antes en la conferencia industrial, que ya empezaron allí, hasta lo que está sucediendo ahora. Es un momento distinto. Sí, totalmente. De una empresa que es muy importante en Argentina. En algún momento, no sé cómo estarán los números todavía, era la multinacional más importante del país. Sí, Roca ya había planteado el tema de la política agresiva de China entrando en el mercado del acero también, porque también lo que dicen es, bueno, en el entorno es, bueno, India va a fabricar los tubos con chapa china. Exactamente. ¿No? Y para cerrar hay que decir algo, y ahora ya nos estamos yendo a los Estados Unidos, este es un gobierno totalmente pragmático, que mantiene relaciones comerciales con todo el mundo, inclusive con China, con los Estados Unidos al mismo tiempo, con la Unión Europea impulsando un acuerdo y con Brasil. Tampoco dejemos de lado este tema que podría explicar